Amigo músico, nunca puedes oírte en estéreo en el concierto o en estudio de grabación por tus in-ears. No es tu culpa, hay sistemas demasiado costosos o simplemente no conoces más opciones. Soy Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional con más de 158.000 suscriptores y 28 millones de vistas en YouTube. Te voy a enseñar un sistema personal de monitoreo revolucionario, económico, resistente, que lleva la mezcla estéreo a un nivel que nunca imaginé oír. Comenzamos. La empresa XVive se ha comunicado conmigo para realizar esta colaboración, lo cual nos han mandado este equipo. Una de las condiciones es que mi opinión sería totalmente honesta y sincera y decir qué desventajas o qué ventajas encontraba yo de este producto de acuerdo a la experiencia tanto dentro de la revisión de productos dentro de mi canal como mi experiencia como sonidista y productor de eventos con una empresa de renta. Aquí tenemos una caja que a mí me parece muy bonita, muy bien hecha, ¿cierto? Como podemos apreciar acá, se ve muy bien, ¿cierto? Me parece que está muy bien hecha. En la parte de atrás nos encontramos con lo que sería cómo se conecta, cómo lo haríamos, qué cosas trae adentro, las características y más o menos cómo sería su uso, seriales, etcétera, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a abrir entonces el XVive PX Systems y nos encontramos entonces con la documentación. La más importante que usted debe tener en cuenta es la tarjeta de garantía. Haces el escaneo en este QR y registras el producto. Un año de garantía, ¿ok? Nos encontramos acá unos stickers para que marques los canales del mezclador, para que lo tengas muy en cuenta o para que lo marques en los cables. Y puedes utilizar estos stickers también en otra cosa. Hay algo que me gusta mucho y es esta libreta de presentación de toda la línea de productos que tiene esta marca. Veo soluciones muy prácticas, muy convenientes, totalmente asequibles a cualquier persona. Personalmente a mí me gustaría mucho hacer el video de estos dobles cables inalámbricos, por así decirlo, para enseñarles a conectar altavoces sin cables. Me funcionaría muy bien. Me encantaría, lo podemos utilizar para micrófonos de condensador, pero esto ya es otro sistema. En fin, no andaré mucho, pero observamos una excelente e interesante gama de productos que tiene esta marca y me gustaría que usted conociera a través de mi canal, así que ojalá le guste este video. Aquí nos encontramos una guía de conexión rápida, donde se da una explicación brevemente de cómo funciona este equipo, qué trae, qué instrucciones debemos seguir. Ni importante nunca deshacerse de este papel. No importa que esté en inglés, téngalo por si acaso. Es un manual de instrucciones completo de las conexiones, de los switches, de las modificaciones y algunos trucos también nos da. Me parece genial. Y aquí ya nos encontramos entonces con todo lo que es el equipo en sí. Vamos entonces a mirar esta parte que es el convertidor de cable de red UTP y las salidas en XLR o entradas, por así decirlo, que vienen de la consola o otro dispositivo. Se ve muy bien construido, un tono mate que lo hace ver muy bien, se ve de una excelente calidad, rígido, potente, fiable, se siente muy bien en la mano, perfecto para la dura vida del sonido en vivo y también se ve muy bien para lo que sería producción de estudio. Nos encontramos aquí el cable UTP que se ve bastante largo, no he podido medirlo, pero yo le calculo más o menos 6-7 metros. Acá con broches de seguridad, no solo te puede servir para este producto, sino para algunas otras cosas que más adelante puedas utilizar. Así que me parece útil este equipo por donde se mire la compra. Nos encontramos algo que me gusta mucho y es que nos regala 3 conexiones, convertidores por así decirlo, de XLR a TS o jack de 1/4 de pulgada para convertir estas entradas y poderse conectar a consolas que tengan este tipo de salidas. Me gusta mucho esto porque no solo me va a servir para este equipo, sino para otras cosas que necesiten el día a día de mi trabajo. Y por último, lo más importante que sería el cerebro del sistema y es el mezclador de 3 canales que tenemos aquí, XVive, donde podemos hacer la mezcla de los 3 canales que provienen de la mesa de mezclas. También observamos acá en esta parte un compartimento donde están las baterías y unos switches que vamos a explicar más adelante. Aquí en esta parte observamos un clip que nos sirve para colocarlo en el cinturón o en el lugar donde usted quede más cómodo para poder utilizarlo. Acá en la parte superior nos encontramos unos controles que vamos a explicar a continuación y esto sería la conexión del cable de red UTP categoría 6. Que nos permite recibir las señales provenientes de las 3 mezclas. Me parece que la construcción está excelente,
muy metálico, se siente muy bien en la mano, un tono mate espectacular, robusto, se siente firme y es un equipo que te puedo asegurar con solo verlo puede durar muchos años. Defectos hasta el momento no le encuentro a todo lo que he revisado hasta el momento. Con Víctor Córdoba, desde Colombia para el mundo. Somos Sonido Bestiales. Somos empresa de eventos y canal de YouTube. Dentro de la tapa donde se coloca las pilas nos encontramos lo que hace único y diferente a este equipo. Y es lo siguiente. Nos encontramos aquí con unos selectores de canal en el cual podemos determinar hacia qué dirección va a enviarse cada uno de los 3 canales. En este caso el ejercicio voy a hacer que el canal 1 se vaya hacia la izquierda, el canal hacia la derecha y el canal 2 se vaya hacia tanto a la izquierda como hacia la derecha, y esto haría un efecto en el cual se escucharía en el centro. Entonces esto sería pues lo que voy a utilizar con los diferentes controles que voy a hacer acá, y usted en vivo en directo sentirá los cambios cuando haga los movimientos de cada uno de estos controles de los canales. Para explicar los siguientes botones lo que voy a hacer es colocar pilas, que estas me gustan mucho, las tengo desde hace 2 años, han funcionado muy bien. Son los siguientes controles. Tenemos el selector, si lo vamos a conectar por medio de un adaptador de corriente directa de 9 voltios o la batería. En este caso ingresamos la batería, el LED de encendido y la conexión de audífonos. Para activarlo simplemente giramos hacia la derecha. Se siente muy robusto el control del volumen. Y acá vamos a conectarlo a continuación para probarlo. Ahora lo que nos queda de dudas es cómo se arma el sistema X-Vibe. Vamos a hacerlo en este momento, cuando nos aseguramos que el cable de red esté totalmente disponible. Y listo. Tenemos entonces las conexiones de red, que las vamos a conectar acá en este momento. Este es el punto final donde debe ir el equipo, o sea, hacia el usuario. Y esta es la interfaz que viene de la mesa de mezclas. Nos muestra la opción de energía eléctrica externa para que no utilicemos batería aquí en este equipo. En mi opinión personal me gusta más la parte de la batería porque tenemos total certeza y control desde nuestro sistema de mezclas. Algo que recibo con agrado son estos accesorios que nos convierten conexiones en TS a XLR. En este caso nos va a servir para convertir las entradas de nuestro PX Vibe para poder utilizar esta consola análoga para el desarrollo del monitoreo del baterista. Igualmente las conexiones auxiliares se nos muestran aquí de una forma muy clara, un cable muy bien marcado, y efectivamente qué sencillo se hace trabajar con esta consola. Y aquí hemos realizado las conexiones de nuestra consola análoga, ya podemos empezar a trabajar en este momento. Efectivamente el sistema está hecho para un sonido profesional de estudio y de sonido en vivo. En este momento lo vamos a ejemplificar con la consola Midas M32, que es totalmente aceptada en todo el mundo. Es bastante fácil localizar las entradas. Por ejemplo, aquí estamos marcando con los canales, el 2 en el 2 y el 3 en el canal 3, para poder instalar nuestro dispositivo de escucha in-ears avanzado. Y utilizaremos este gancho especial para colocarlo en nuestra cintura y trabajar con comodidad. Y aquí queda mucho más fácil conectar nuestros audífonos.
En resumen, el X-Vive PX System es una consola básicamente personal de 3 canales que yo jamás personalmente había experimentado y creo que pocos músicos. Una mezcla de 3 canales en los cuales, aprovechando las secuencias y los controles estéreo que están dentro de la cobertura de las pilas, puedes darle una tridimensionalidad espectacular. Conclusiones con respecto a este sistema que nos ha mandado la empresa X-Vive. Es una solución económica, efectiva, robusta, duradera para presentaciones de sonido en vivo y grabación en estudio. Este equipo lo recomiendo especialmente para músicos que no necesitan moverse o van a permanecer en el show estáticos, o sea, bateristas, tecladistas, timbaleros también de salsa, percusión latina, percusión andina, oriental, cualquier persona que no necesite moverse y quiera una mezcla exclusiva y totalmente controlable, tanto el canal izquierdo o derecho como usted la quiera distribuir. La verdad, la creatividad es el límite a la hora de usted recibir la mezcla, y el tener el control en nuestras manos facilita muchísimo el trabajo del técnico y al mismo tiempo su comodidad y su estabilidad, y solamente se concentra a disfrutar lo que está entrando por sus oídos y al mismo tiempo que el evento sea totalmente exitoso. Se va a preocupar nada más por usted ejecutar su instrumento y por darse usted el gusto de escucharse. Hay un enlace de Amazon que voy a dejar aquí en la descripción con un precio especial. Hay diferentes equipos de esta marca en los cuales yo recomiendo y espero seguir haciendo reviews. Personalmente, en mi opinión y en mi experiencia, me gustó muchísimo este equipo. Honestamente esperaba mucho menos porque realmente en mi empresa de renta no utiliza equipos in-ears, pero esto me dejó una inquietud muy interesante y que voy a implementar ya en mi empresa de eventos y en cada uno de los cada una de las amplificaciones que yo realice de ahora en adelante. Me parece un gran equipo. Como es un equipo que vale menos de $200, el envío para muchos países donde hay convenios sale totalmente gratis, así que aprovecha esta promoción, esta oportunidad que tenemos en este canal, que nos han mandado este equipo. Me gusta muchísimo. Mi maestro Ángel Mario me dijo que esto estaba espectacular para enviar matrices hacia la mezcla y otro canal más adicional, lo cual me parece supremamente funcional ya sea para otros medios. Recomiendo este tipo de equipo a ingenieros de sonido, recomiendo esto a empresas de renta, a músicos también recomiendo este dispositivo, a estudios de grabación. Este es un dispositivo que soluciona un problema muy importante y es tener una mezcla poderosa e ideal y creativa, lo cual puedes quitarle mucho peso y mucha carga de trabajo al ingeniero de sonido y al mismo tiempo usted se va a dar el gusto de escucharse como usted quiere, no como puede. Entonces es una gran solución en la cual creativamente usted puede posicionar los canales y inclusive los efectos y las sensaciones que se sienten son espectaculares. La calidad de sonido es extraordinaria. Les recuerdo que también venden un accesorio en el cual puedes conectar varios de estos dispositivos, lo cual facilita aún más el cableado y la organización de estos equipos. La verdad me encantó. Si usted desea ver más tutoriales de sonido profesional, haz clic acá.